Mis hermanos, ¿a cuántos de ustedes les es familiar esta forma de hablar o de saludo de los cristianos? Te amo en el amor de Cristo. ¿Les es familiar esa forma? Es decir, te amo en el amor de Cristo. ¿Le han dicho así? ¿Usted ha dicho así? Bueno, yo le confieso que no creo haberla usado. Como que me da mucho miedo, mucho temor decir eso. Y déjeme decirle que no es una excusa, pero realmente siento mucho temor de decirle a otro, te amo en el amor de Cristo, aunque debo tener las razones y debo decirlo. Sin embargo, nos hemos puesto a pensar las implicaciones de decir esto. Cuando le decimos a alguien, te amo en el amor de Cristo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Sabemos realmente el peso de la expresión que le estamos diciendo a esa persona? Y utilizamos esa frase para diferenciar ese amor que nos tenemos de cualquier otra clase de amor. Si es un varón, por ejemplo, que le dice a una hermana, te amo, decimos en el amor de Cristo, para que esté claro que no es otro tipo de amor. Es en el amor de Cristo que te amo. Utilizamos esa frase muchas veces para hacer una distinción. No te vayas a confundir, es en el amor de Cristo que te amo. Y lo usamos para distinguir el amor que nos tenemos en el Señor a cualquier otra clase de amor. No es un amor ero, no es un amor filial. Ese amor que decimos tenernos en Cristo es lo que la Biblia le llama el amor ágape. Cuando en la Biblia leemos y vemos esta clase de amor, la palabra que utiliza es ágape. Es ese amor cristiano, es ese amor incondicional, es esa clase de amor que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros. Es ese amor, es un amor único. Es un amor sin comparación, es un amor que es sin igual, no se parece a ninguna otra clase de amor. Entonces, mis hermanos, de esto estaremos hablando en esta mañana, basado en el capítulo 13 de Juan, en los versos 34 y 35. Vayamos allá, los versos 34 y 35, aunque vamos a tomarlo desde el verso 31 para tomar un poquito de contexto anterior aquí. Dice así entonces en el verso 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Entonces en el verso 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, ustedes o vosotros no podéis ir. Y dice el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es importante que veamos un poquito el contexto. Dice en el 31, como vimos, entonces cuando hubo salido, ¿quién fue que salió? Si vemos los versículos anteriores, vemos que quien sale es Judas. Judas, quien el mismo Señor Jesucristo en el contexto de esta cena les declara a sus discípulos que uno de ellos le habría de entregar. Uno de los 12 le habría de entregar, y esto causó alarma en cada uno de los discípulos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? Que uno de nosotros te va a traicionar, Señor. Y es interesante que si nosotros leemos, vemos que cada uno de ellos empezó hasta a dudar de sí mismo. ¿Seré yo?
¿Seré yo quien va a traicionar al maestro? ¿Seré yo quien va a traicionar a aquel con quien hemos estado, con quien hemos compartido? ¿Seré yo? Entró esa duda, entró esa interrogante, esa inquietud en el corazón de cada uno de los discípulos. Y eso era lo que se movía en la mente de ellos en ese momento. Esa declaración de Jesús, ¿verdad?, que los alarmó. Y si nosotros leemos todo este relato, vamos a ver que Pedro nunca se quedaba tranquilo, pero Pedro al parecer estaba sentado un tanto lejos de Jesús. Estaban todos sentados en la cena. Recuerden que la forma era en forma de U, y estaban todos tumbados al suelo, recostados al suelo, con los alimentos alante. Y al parecer Pedro quedaba a cierta distancia de Jesús, pero Pedro está loco por saber, ¿y quién será? ¿Quién será? Lo más seguro, como Pedro era tan agresivo, ¿quién será para entrarle aquí mismo? Así era Pedro. Pedro estaba loco por saber cuál es. Pero Pedro le hace señas a Juan, que es el que está más cerca. Juan, tú estás cerca, pregúntale al Señor quién es. Y Juan, que está, como ya le dije, recostado, tirado al suelo, como estaban todos sentados, y ellos se estaban en el suelo y se recostaban a un lado. Estaba tan cerca Juan de Jesús que la cabeza de Juan quedaba muy cerca del pecho de Jesús, allí cerquita de Jesús. Y Juan, bueno, aceptando la seña que le hizo Pedro, pregúntale tú, que tú estás cerquita ahí. Y Juan le pregunta, Señor, ¿y quién es? Y Jesús no le da el nombre, ni lo dice en voz alta. Se lo dice en secretico a Juan, pero no le dice el nombre, pero le da la clave para que se dé cuenta. Y Jesús le dice, aquel a quien yo le voy a pasar el pan mojado, el pan untado, ese va a ser. Le dio la clave. Mis hermanos, y para sorpresa de Juan, Juan está esperando a quién que le va a pasar el pan. Cuando ve que Jesús unta el pan de la salsa que había ahí, había siempre una ollita y untaban y mojaban el pan. Parece que Judas estaba bien cerquita o al ladito, al otro lado de Jesús, estaba cerquita. Era uno de sus hombres de confianza. Estaba ahí cerquita y mojaba. Y Jesús dice en otra ocasión, el que moja el pan conmigo. O sea, posiblemente, tomando en cuenta este relato, Judas era el que estaba del otro lado y Juan estaba del otro lado. Entonces Juan está esperando a ver a quién que le va a pasar, y Jesús le pasa el pan untado a Judas. Yo estoy seguro que Juan debió haberse asombrado bastante. ¿Cómo? Pero Judas no le dice esto a los demás. Esto se quedó allí en el corazón de de Juan. Jesús se lo comparte en secretico a Juan, que está cerquita, y ya Juan sabe. Y Jesús entonces le dice a Judas, lo que tú tienes que hacer, lo que vas a hacer, ya hazlo pronto, ve y hazlo. Lo que también nos dice que estaba bien cerca. Jesús le comunica a Judas, lo que tú tienes que hacer, ve y hazlo ya. Dice que el diablo ya había entrado en el corazón de Judas y que ya Judas estaba totalmente decidido a traicionar a Jesucristo, a entregarlo. Mis hermanos, si Jesucristo aquí, no podemos pensar que Jesús estaba motivando a Judas para que cometiera tal atrocidad, entregar a Cristo. No, Jesucristo lo que está es simplemente ya diciéndole a Judas que haga lo que él mismo había decidido hacer. Ya Judas estaba decidido y en su corazón estaba totalmente determinado a ejecutar lo que ya estaba escrito en las Escrituras. Y en el verso 18 vemos a Jesús citar al Salmo 41:9, donde David está diciendo que ese hombre de su paz o ese hombre de su confianza lo va a entregar. Obviamente, en el Salmo 41:9, David estaba diciendo algo que fue una realidad en su vida. Realmente alguien cercano a David, de su confianza, lo traicionó en momentos clave. Pero Jesucristo aquí nos está diciendo y nos está dando la interpretación de aquel relato de David, diciéndonos, eso no lo dijo David solamente de él.
Cuando David dijo eso en el Salmo 41, verso 9, también lo estaba diciendo de mí. Y esto se está cumpliendo ahora, en este momento. Por lo tanto, para que Jesucristo fuera entregado y para que el sacrificio de Jesucristo fuera ejecutado, tenía que cumplirse toda la Escritura. Y faltaba el cumplimiento de esto que estaba ya escrito en los Salmos, de que su más cercano, su hombre de confianza, lo habría de entregar. Por lo tanto, Jesucristo le dice a Judas: así mismo, Judas, como tú estás determinado a entregarme, como tú estás determinado a ejecutar eso que está en tu corazón, de esa misma manera, Judas, mi corazón también está resuelto y determinado a entregarme por amor a los míos. Por amor a los míos, yo estoy determinado a entregarme. Por lo tanto, Judas, ve y haz lo que ya tú has decidido hacer. Y en ese momento, los demás discípulos ven que Judas se para y sale. Pero ellos no sabían qué era lo que estaba pasando. El mismo texto nos dice que los discípulos empezaron a decir que ¿será que él va a buscar más comida? ¿Será que el maestro le ordenó a comprar más cosas porque Judas era el tesorero? ¿O será que Jesús lo mandó a darle alguna ayuda a alguien? No sabían por qué Judas se había parado y había salido, pero Juan sí sabía por qué Judas se había parado y se había ido. Judas nada más y nada menos había salido para ir a dar cumplimiento a lo que faltaba para que el sacrificio de Cristo ya sea un hecho prácticamente consumado. Y ya Jesucristo desde este momento lo está dando como consumado. Y es lo que Él dice aquí: ya yo seré glorificado en el Padre y el Padre será glorificado en mí. Y dice en el verso 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a mí mismo. Y dice, y enseguida le glorificará. Con este hecho de Judas ir y entregar al maestro, ya esto era un hecho consumado. Por lo tanto, mis hermanos, Jesucristo en estos capítulos, desde el 13 hasta el 16, lo que está dando es un discurso de despedida. Desde el 13 al capítulo 16, todo el contenido de estos capítulos es el discurso